Sí. Bueno, Nacho, ¿qué se les dice a los jugadores día antes del partido o momentos antes de un partido de estas características en un escenario muy diferente a lo que os encontráis habitualmente y sobre todo con un marcador adverso? No sé si es posible convencerlos de que se puede intentar incluso ganar la eliminatoria. Bueno, yo creo que es lo más importante, que convencernos de que hay opciones. Yo creo que las posibilidades que hay pueden ser mínimas, obviamente, pero agarrarnos a esas mínimas posibilidades. Y el primer requisito para eso es estar convencidos de que realmente podemos conseguirlo, ¿no? A partir de ahí veremos qué es lo que pasa y tiene que darse muchos factores para que tú te puedas clasificar, pero siempre hay esa posibilidad y es tratar de convencernos para agarrarnos a ella, ¿no? Supongo que a ti lo que más te desgasta o lo que más te importa es intentar por lo menos competir el partido. Nunca iros de dejaros ir si recibís un gol, si hay algún contratiempo, sino competir hasta el final, como pasó aquí. Sí, bueno, era un poco el mensaje que se lanzó en ese primer partido, ¿no? No pensábamos en la eliminatoria, sino pensábamos en ese primer partido a ver cómo éramos capaces de oponer resistencia y hacer un partido lo más equilibrado posible, ¿no? Ahora en este segundo partido ya es el final de la eliminatoria, ¿vale? Y por supuesto, para agarrarnos esa mínima posibilidad tenemos que estar a la altura de lo que requiere el rival, ¿no? Y no es fácil, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, insisto, para agarrarnos a esa mínima posibilidad tenemos que competir bien. Parece que van a jugar Jackson y Torres de titulares, según lo que se está leyendo por Madrid. No sé si eso te cambia un poco la previsión o básicamente te da igual. No, me da igual. La verdad es que bueno, no me da igual, quiero decir que al final sí que me interesa saber qué tipo de futbolistas pueden entrar en el campo, ¿no? Para tomar una decisión o meter una variante o otra, ¿no? A partir de ahí, bueno, que metan los que considero oportuno, ¿no? Imagino que portes dies plantejant l'alineació de demà, no sé si anirà per la mateixa línia que en el partit d'anada o donaràs entrada a alguns jugadors que no van jugar aquí a Reus. Veremos, eso mañana lo veréis, ¿no? Al final hay diferentes alternativas y bueno, un poco al hilo de lo que estábamos diciendo, tenemos que poner un equipo lo más competitivo posible para poder agarrarnos esa misma posibilidad, ¿no? ¿Lo ves? Bueno, una última, que a nivel personal, que vas a sentir un poco ahí abajo en el Calderón, el banquillo. Como dije la otra vez, pues sentirte de primera por un par de días. A ver si puedo estar un poco más tiempo sentado, porque los banquillos merece la pena, son más cómodos, y a ver si soy capaz de disfrutar un poquito de esos sofás, ¿no? Pero se vive distinto un viaje de estas características a lo que estáis acostumbrados. Coger un AVE mañana, ir a Madrid, todo lo que rodea el partido, ¿o no? Sí, es distinto en todo. Es la competición distinta, el rival distinto que no lo vives todos los días. Lo que hablábamos en el partido anterior del campo lleno, para vosotros, para todos es distinto, ¿no? Y en nuestro caso, pues por supuesto, pues más todavía, ¿no? Viajar y vivir la experiencia esa mañana en Madrid y bueno, todo lo que le rodea a estos partidos son distintos. ¿Con Simeone tuviste alguna posibilidad de hablar el día? No, hablé con su compañero, pero no con él. No. Entre el partido hablé con Mono Burgos, nada, y nos solo damos antes del partido, pero luego ya no nos vimos. ¿Temes que el partido de Copa os puede perjudicar para el partido de Liga? No, porque bueno, no nos está perjudicando hasta ahora. Yo creo que estamos
reaccionando bien después de partidos de estas características, ¿no? Por lo tanto, no, sí que es verdad que no hay mucho tiempo, porque encima tenemos la marrota que tenemos que viajar y volvemos el viernes y el domingo viajaremos en el día a Játiva y ya no vas a llegar todo lo fresco que llegas en un partido normal de temporada, ¿no? Pero bueno, paso está un poco la plantilla, ¿no? Para tratar de gestionar un poquito esos minutos.